gigantesca. Y es uno de los elementos que tenemos nosotros para la cooperación. Con el caso de Cuba, nosotros nos sentimos mucho más que compensados en el programa de cooperación que tenemos con Cuba. Bueno, en una época hubo más de 20.000 médicos cubanos en Venezuela, que fueron a atender a los sectores más pobres, a esos sectores de la pobreza que tú hablabas anteriormente. Ahí no iba nadie. Y ya esto ha cambiado porque nosotros hemos formado muchísimos médicos, tanto en Cuba como en Venezuela, pero todavía hay presencia de médicos cubanos. Y bueno, Venezuela trabajó en el marco del OPEP, somos países productores muy importantes, tenemos socios en el mundo, y bueno, en OPEP es un mecanismo también en donde nosotros hemos tratado de coordinar políticas con otros grandes actores petroleros. Por supuesto, en Venezuela no se entiende la geopolítica venezolana, sino se entiende que el eje de esa geopolítica son los inmensos recursos naturales que tiene Venezuela. Hablando de esa geopolítica de Venezuela y quizás mirando más con una amplitud más de miras, esa geopolítica de América Latina y de sus posibles relaciones con España, ¿va a ser muy importante esta cumbre del próximo mes de noviembre iberoamericana en Cádiz? ¿Qué valor le da? Mira, yo creo que, y ahí hemos transmitido a las autoridades españolas con quien hemos conversado de una manera muy franca y muy amplia, ¿no? El canciller en eso ha sido un hombre muy abierto, ¿no? El canciller García Margallo. Que América Latina espera una cumbre donde se discutan temas estratégicos. Es decir, tenemos un problema, tenemos una tradición cultural, eso no lo niega nadie. Tenemos un conjunto de cosas en común. Entendemos, por supuesto, que hay algunos elementos de esa celebración importantes para España, pero es una gran oportunidad también para que haya una discusión estratégica, o sea, ¿a dónde va España? ¿A dónde va Europa? ¿A dónde va América Latina? ¿Cuáles son los intereses comunes? ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué tienen ustedes? Si la cumbre es eso, yo creo que habrá bastante vida para la cumbre. Ahora, vamos a esperar eso. En todo caso, los anfitriones son el gobierno español y bueno, ya va a ser pronto. ¿Y va a estar presente el presidente Chávez? ¿Va a venir? Mira, nosotros hasta ahora, como te digo, este ciclo electoral, como te digo, fue muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y ahora ya que esto pasa y se vuelve en cierta medida pues a la normalidad, ya el gobierno tendrá que decidir a qué nivel va a enviar representación a la cumbre. Es decir, el embajador todavía no tiene constancia de que el presidente Hugo Chávez llegue a España en el mes de noviembre. Eso me instruirán. Lo que sí es muy probable es que al menos yo voy a estar allá, pero por supuesto que se espera que nos indiquen en Caracas cuál es la representación que tendremos. Pues en la mesa seguro que nuestros analistas también tendrán alguna pregunta que hacerle al embajador, así que, Vito, cuando quieras. Sí, vamos a ver, embajador, yo vaya por delante que le tengo una enorme simpatía a Venezuela, a los venezolanos, y además es probablemente el país que no sea España donde más amigos tengo, tanto allí como fuera, porque conozco mucha gente que se ha venido. Yo además soy gallego y conozco muchas familias de gallegos que se han marchado de allí y otras que viven allí. Al lado de toda Arcadia feliz que usted nos presenta, lo cierto es que Venezuela es un país con una potencialidad económica como pocos países en el mundo. Es uno de los países con más reservas petroleras del mundo, es un país con una agricultura y con una naturaleza desbordante, generosa, con minerales estratégicos, con sol, con agua, tiene muchísima agua, que es fundamental para el desarrollo, y sin embargo, después de 14 años, nada menos que 14 años de chavismo, pensando que el señor Chávez intentó un golpe de Estado que en otro país normal lo hubiera inhabilitado, pero la generosidad del señor Caldera permitió su concurrencia a las elecciones. Después de 14 años sigue habiendo unos niveles de pobreza enormes, y eso sí que yo le tengo que decir, si usted va a Caracas y usted tiene que conocer bien Caracas, ya solamente ir de Caracas, desde Maiquetía al centro de Caracas, uno va comprobando de primera mano el nivel de pobreza que no ha podido desarrollar un país con esa riqueza. Bueno, mire, solamente un detallito, cuando usted dice como Caldera, digamos, tuvo como una grandeza con el presidente Chávez. Bueno, yo creo el gobierno que presidía Caldera. Sí, está bien, perfecto, pero déjame decirte, las personas que participaron, porque Chávez estuvo preso después de esa rebelión militar, y bueno, fue sobreseído, tuvo todo un proceso judicial, digamos, y unas decisiones políticas que tomó el presidente Caldera. Pero lo cierto es que también después del golpe de Estado que la oposición venezolana dio, en las cuales participaron todos, incluso el propio Capriles. Y bueno, el presidente sobreseyó y dio amnistía a todos esos casos pendientes. Creo que quedaron muy pocos de gente que tenía causas pendientes en la justicia venezolana, y lo hizo por una razón
muy clara de tender esa mano, pues, y de entender también que las nuevas realidades políticas implican que tengas otra visión política. Con relación a lo de la pobreza, en esos barrios que tú dices que están de Maiquetía a Caracas, lo importante es meterse adentro y ver que ahora tienen acceso a la salud, que se les mejoró fundamentalmente las aguas negras y las aguas blancas, que la mayoría de esos niños van ahora a las escuelas. En secundaria solamente pasamos de escolaridad, cuando el presidente Chávez llega, el 55% de la gente había escolaridad secundaria. Ahorita estamos en el 75%. Es decir, 20% de incremento en la escolaridad. Es decir, esos barrios que tú ves cuando subes a Caracas son barrios que están ahí desde antes de Chávez. Y el problema de esa gente no es salirse, sino mejorar sus condiciones de vida. Y mira, en pobreza, la CEPAL, no me creas a mí, las Naciones Unidas, no me creas a mí, te dicen que Venezuela ha hecho un esfuerzo gigantesco por reducción de la pobreza y hemos reducido la pobreza en la mitad, en el 50%. Arsenio. Solo una cosa muy concreta, embajador, nos dice que ha mejorado Venezuela en muchas cosas y yo estoy de acuerdo que ha mejorado y que va a tener que mejorar en otras en el nuevo mandato. ¿Y en libertad de prensa? ¿Por qué tiene Chávez y el chavismo ese miedo a los medios, ese miedo a la libertad de prensa? Mira, ¿usted cree que en el nuevo mandato se corregirá eso? Claro, fíjate tú, yo tengo aquí, eso muy rápidamente, las primeras páginas de los periódicos venezolanos en los primeros días. Hoy Venezuela está de onda, hoy empieza la historia con Capriles, David contra Goliat, aplastante la participación de Capriles. Los medios escritos venezolanos, los más importantes, los grandes periódicos clásicos venezolanos, son unos periódicos que ejercen la libertad de expresión con total plenitud y que incluso en este momento electoral claramente tomaron una posición favorable al candidato Capriles, sin que pero al mismo tiempo se cierran emisoras de radio. Y se abren otras. Y se abren otras. Claro. Y se les obliga a dar los discursos del presidente. Y ese tipo de cosas, ese tipo de comportamientos van a mejorar o no van a mejorar. Claro, pero el problema es que tenemos que partir vamos a poner las cosas claras. En radios, nosotros hemos aumentado en 100% las licencias de radios al sector privado. La mayor parte de las televisoras están en manos de las televisoras privadas. Entonces, yo lo que quiero es que primero que tengamos claro de que eso de que en Venezuela no hay libertad de expresión refleja un desconocimiento muy grande. ¿Cree que no es mejorable? Que ya está en No, en la niveles libertad de óptimos. expresión siempre es mejorable, en todas partes del mundo, no solo en Venezuela. No solo en Venezuela. Juan Pablo. Pero y yo creo que los medios juegan un papel muy importante y es una responsabilidad de todos. Y bueno, yo creo que vamos avanzando en eso. Le quería preguntar, embajador, buenos días, si el chavismo es una ideología, si es un fin en sí mismo, y luego si los que han votado a favor de Capriles han votado contra Chávez. Es decir, si se ha partido el país en dos. Mira, yo creo que el país ha estado polarizado durante mucho tiempo, pero yo tengo la percepción de que eso va cediendo. Y cuando la oposición muestre una muy clara, franca y directa voluntad de seguir participando dentro del modelo democrático e institucional y se aparte de cualquier otro tipo de conducta no democrática, eso va a ayudar muchísimo. Y además creo que, bueno, es muy interesante de la campaña de Capriles que haya aceptado buena parte de los planteamientos que ha venido haciendo el chavismo en el sentido de la inclusión social, con las diferencias que quieran tener, pero ya es un tema que lo aceptan y eso va a ser muy importante en abrir un debate distinto sobre temas, sobre gestión, etcétera, que va a ser muy positivo para el país. Pues agradecemos las explicaciones hoy del embajador de Venezuela en España, de Bernardo Álvarez. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en directo. Y gracias a ustedes todos. En este instante nosotros echamos un vistazo, como siempre, al tiempo.